Nos acompaña de manera simultánea, en primera instancia vía Skype, el profesor Jorge Piñón, es docente de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Profesor, mil gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Y en la línea telefónica está también el señor Vladimir de la Cruz, quien es ex embajador de Costa Rica en Venezuela durante el gobierno del expresidente costarricense Óscar Arias Sánchez. Señor de la Cruz, bienvenido también. Buenas noches para usted. Muchas gracias por invitarme a participar con la opinión y con ustedes. Es un tema tan importante para nosotros como es la posibilidad de fortalecer nuestro ingreso en el acuerdo energético Petrocaribe. Muchas gracias, señor de la Cruz, por estar con nosotros. Voy a comenzar con usted, precisamente, profesor Piñón. Hay temas en cuanto a la situación de Petrocaribe que hay dudas generándose desde la perspectiva centroamericana. Quería preguntarle, en primera instancia, ¿para usted es viable la alianza energética de Petrocaribe? Bueno, es viable desde el punto de vista, como ustedes hicieron una buena presentación al principio, de que es solamente una línea de crédito. Es decir, Petrocaribe no representa ningún subsidio desde el punto de vista de los precios del petróleo. Recuerda que la factura por PDVSA a esos países miembros es una factura que representa los precios internacionales del petróleo crudo o de los combustibles. Así que no significa petróleo barato. Lo que significa es una línea de crédito para el país que puede utilizar para otras inversiones de infraestructura, etcétera. Pero esa línea de crédito tiene que ser comparada con otras instituciones financieras que también pueden suministrar esa línea de crédito. Así que Petrocaribe solamente es una línea de crédito que otorga a Venezuela al país participante, no necesariamente significa más bajos precios del petróleo. Señor de la Cruz, en el caso de Centroamérica, concretamente Costa Rica, que tuvo un intento durante la administración del expresidente Óscar Arias de ingresar a esta alianza, pero le fue impuesta una condición por parte de Caracas de ingresar a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA. ¿Usted cree que esto pueda repetirse en esta administración? ¿Por qué en ese momento no se ingresó y por qué el gobierno siguiente de la expresidenta Laura Chinchilla tampoco hizo, si se quiere, un seguimiento para permitir a Costa Rica ingresar a Petrocaribe y con ello obtener los beneficios de hidrocarburos de Venezuela? Mira, a mí me tocó como embajador gestionar el primer ingreso de Costa Rica a Petrocaribe con instrucciones del presidente de la República, Óscar Arias, y el canciller Bruno Estaño. Y Costa Rica participó en la conferencia de Maracaibo el 13 de julio del año 2008. Y ahí se hizo solicitud formal de ingreso a Petrocaribe. Para nosotros el ingreso a Petrocaribe en este momento era un valor estratégico desde el punto de vista de participar del acuerdo energético, de la posibilidad de sacar beneficios de lo que se ofrecía ahí en términos de pago por servicios y por canje de productos, en términos de pagar la deuda del petróleo a largo plazo, 25 años al 1% de interés. Eso ya era un beneficio importante que abarataba para nosotros los gastos que nosotros como país tenemos que hacer todos los días en petróleo. Y además estaba la posibilidad de aumentar la cuota petrolera de 18.000 a 30.000 barriles diarios, que son barriles que siempre tienen que comprarse, esos 12.000 tienen que comprarse en el mercado internacional, en las otras canastas de productos de petróleo que se venden y que se compran por parte de Costa Rica, de manera que si nosotros aumentábamos los 12.000 barriles, ahí era una posibilidad dentro de ese ingreso, y vamos a abaratar costos de otras canastas que también hay que pagarlas. Nosotros no estamos pensando aquí que es que no hay que pagar, que hay que pagar lo más barato o no, se paga el precio internacional que está establecido para todas las canastas de petróleo, donde ya la OPEP fija prácticamente los precios internacionales en ese sentido, porque eso fue una política que se impuso durante la era de Chávez en OPEP por la perspectiva del propio presidente Chávez de entender que si OPEP subía precios estaría beneficiado Venezuela. Entendemos. Pero internacionalmente todo igual, pero el beneficio era en el sentido de participar del acuerdo energético. No había condición política de ingreso, ni el gobierno de Costa Rica iba a aceptarla, por supuesto que no. Como no la hay para ninguno de los países que forman parte del acuerdo de Petrocaribe. Si uno ve la constitución de los países que están en Petrocaribe, excepto 4 son de ALBA, donde hay coincidencias, digamos, de proyecto político con Venezuela. Los otros países no tienen coincidencias políticas con Venezuela, son países pequeños.
que Señor tienen una señor de necesidad la Cruz. estratégica del petróleo. Así es. Bueno, vamos a intentar restablecer el contacto con usted mediante algún otro número telefónico para poder captarle mejor el sonido que proviene desde donde nos acompaña. Así que por favor le pedimos que se mantenga allí para que producción pueda mejorar la comunicación. Pero quiero continuar con usted, profesor Piñón, que nos acompaña desde Estados Unidos vía Skype, y preguntarle, cuando usted menciona que no es realmente que el beneficio no se va a ver por lo menos inmediatamente en cuanto al tema de la factura petrolera, pero no es lo mismo para un país como Costa Rica, que en este momento, por ejemplo, tiene que cancelar al 100% la cantidad de combustible que importa para poder abastecer el mercado, hacerlo a los aranceles preferenciales que le daría Venezuela y con la posibilidad de no tener que pagar con dinero, sino pagar con productos. Entonces esto tendría que traducirse en beneficios para su población, pero eso en Nicaragua, por ejemplo, no pasa, porque a pesar que Nicaragua sí recibe petróleo de Venezuela a precios preferenciales, la gasolina sigue siendo tan costosa o una de las más costosas de Centroamérica. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, eso es si es que el gobierno quiere utilizar ese flujo de caja, el cual no tiene que pagar a Venezuela, utilizar ese flujo de caja en darle subsidios inmediatos a la población, en vez de invertir ese dinero en infraestructura, en puentes, en escuelas, en hospitales, en otros proyectos que tienen un beneficio a largo plazo económico para el crecimiento económico de Costa Rica. Así que si el gobierno quiere utilizar esa deuda para subsidiar los precios del petróleo hoy en día, que eventualmente futuras generaciones costarricenses van a tener entonces que pagar por esa deuda y esos subsidios que tuvo la población costarricense hoy en día. Bueno, eso es decisión del pueblo de Costa Rica, pero yo creo que eso no es una forma inteligente. Si Costa Rica va a tener precios baratos del petróleo, fíjate lo que está pasando en Venezuela. La gasolina en Venezuela hoy en día son 18 centavos el galón y uno de los países donde más alto consumo per cápita de gasolina tiene. Así que desde una forma de vista hay que tener mucho cuidado del posible impacto de los precios bajos del petróleo. Ahora, el sector eléctrico, por ejemplo, puede cambiar su combustible de fuel oil o de diésel a gas natural. Gas natural, que es un combustible limpio, gas natural, que es un combustible que va a estar en sobreoferta en la región, gracias a Trinidad y Tobago, gracias a muchos países de la región. Así que solamente buscando alternativas de costo o de precio no es suficiente. Podemos también alternativas desde el punto de vista de los combustibles que utilizamos, gas natural, por ejemplo, en vez del petróleo crudo. Voy a preguntarle al ex embajador de la Cruz el tema de la refinería costarricense de petróleo. Ex embajador, ¿por qué Recope, por sus siglas, en Costa Rica tiene que importar gasolina o hidrocarburos para abastecer el mercado costarricense cuando es una refinería que otros países de la región no se dan el lujo de tener? ¿Está pasando realmente una situación allí adversa por lo cual haya que comprar más gasolina refinada ya a otros países y subírsela en cuanto al costo al ciudadano de a pie? Pues esa es una pregunta muy importante, porque nosotros tenemos una refinería que no está refinando. Justamente la posibilidad de meternos en Petrocaribe es en buscar una alianza estratégica también que permita modernizar la refinería, poner a refinar el petróleo aquí, distribuir ya la gasolina refinada en su sentido estricto. Tenemos un oleoducto de mar a mar que facilitaría incluso a los intereses de Venezuela el transporte de la gasolina hasta China, si usted lo quiere, pasando por el Pacífico nuestro y montando esa gasolina en esos barcos ultra Panamá Ultra que llaman, donde ellos mueven la gasolina para llevar al Asia. De manera que más bien esto podría ser un elemento importante, lejos de construir una refinería en Nicaragua o en otros países de Centroamérica, como es la política de Venezuela, estar impulsando la construcción de refinerías después de que las han sacado de Estados Unidos. En Costa Rica, más bien potenciar el uso de la refinería que tiene nuestro país para desarrollar eso, incluso con capacidad de desarrollar una facultad de ingeniería del petróleo en la zona atlántica donde está la refinería, porque ahí está una de las sedes más importantes de la Universidad de Costa Rica, que podría ser posible dentro de una alianza estratégica. En el caso nuestro, no es un problema técnico de discusión de precios de petróleo, porque el precio de la gasolina interno es una decisión del gobierno que está medida por necesidades del mercado internacional, de cuánto se paga por eso, pero también porque el gobierno o los gobiernos anteriores han usado la compra
del refinamiento para como cada chica del Estado. Entonces, ex embajador, disculpe, para concluir, por favor, muy breve. En definitiva, ¿le conviene o no a Costa Rica, según su perspectiva, ingresar a Petrocaribe para disminuir el costo de la electricidad y de los combustibles? A mí me parece que sí nos conviene. La energía en Costa Rica, el 82% es hidroeléctrica, el resto es de las otras formas en que se puede producir energía. Bien. Eso nos beneficia a nosotros mucho. Tenemos la mayor capacidad de Centroamérica en producción industrial y de servicios que podríamos intercambiar con Venezuela. De Petrocaribe solo que los países hacen ese intercambio y de ellos Nicaragua, y nosotros tenemos más capacidad en ese sector. Muchas gracias, ex embajador, por habernos acompañado desde Costa Rica. Buenas noches para usted. Mucho gusto. Hasta luego. Conversábamos vía telefónica con el ex embajador de Costa Rica en Venezuela, Vladimir de la Cruz. Señor Piñón, ya para concluir con usted también, profesor, permítame corregir, una última inquietud para que usted por favor también finalice su participación con nosotros. ¿Qué pasa si estas situaciones adversas por las que atraviesa Venezuela, por ejemplo políticas y sociales, inciden en el suministro de petróleo, de hidrocarburos, de gasolina a los países de Petrocaribe? Es decir, ¿qué pasa si estos 16 países miembros o los que se sumen, si es el caso que Costa Rica se sume, valga la redundancia, qué pasa si no puede cumplir Venezuela con eso? Bueno, tienen que ir entonces a los mercados internacionales de petróleo a comprar esos productos y esos combustibles. La peor situación sería la situación de Cuba, Jamaica y República Dominicana, que no solamente reciben combustibles, pero también reciben crudos para sus refinerías. Por cierto, en su pregunta anterior, hoy las refinerías no son rentables, pero eso es otro tema de conversación para otra ocasión. Pero los más impactados serían Jamaica, República Dominicana y Cuba, porque el 50% de la participación financiera de esas refinerías le pertenece a PDVSA. Así que al perder el suministro de petróleo crudo de Venezuela, también el 50% de, una vez más, de la propiedad de esa refinería que está en manos de Venezuela también se pierde. Bueno, y ya también para cerrar muy breve, la construcción de un oleoducto de Venezuela que pase por Costa Rica está incluida dentro de las propuestas, digamos, del ingreso de Costa Rica a Petrocaribe. ¿Usted cree que esto va a beneficiar al país en cuanto al tema de la refinería también con China y toda la coyuntura que se ha generado? Yo no sé la refinería con China porque no hay ninguna refinería en los estados. Por ejemplo, la refinería de Hess en San Croix está cerrada por ser no rentable. La refinería de Valero en Curazao, en Aruba, está cerrada. México acaba de cancelar una nueva refinería en Tula porque no es rentable. Así que yo no sé cómo podemos ser tan ingenuos y pensar que una refinería hoy en día es un ejercicio rentable. El oleoducto, eso para mí, una vez más, no es rentable cuando tenemos la opción del Canal de Panamá, que ahora puede transitar barcos más grandes, y también el oleoducto que ya está a través de Panamá. No sé qué valor agregado y qué tal rentable es un nuevo oleoducto, quién lo va a utilizar, qué producto y qué crudos extrapesados se van a mover hacia el mercado del Pacífico, que hoy en día se está moviendo a través de otros sistemas más económicos. Así que para mí somos un poco ingenuos con muchos de estos proyectos que tenemos al frente de nosotros. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido también un inmenso placer conocer su perspectiva. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted. Hasta luego. Despedimos vía Skype desde Estados Unidos al docente de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, quien nos acompañaba gentilmente, experto en esta materia y ha hecho investigaciones también en el área de hidrocarburos. Cerramos así este segmento.